Trabajo y Producción entrevistó a Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, y candidato en San Martín por Unidad Ciudadana para las elecciones de octubre. Vemos la nota a continuación. Hernán, el gobierno está hoy tirando algunos datos, en principio positivos, económicos. ¿Cómo es esto? ¿Hay brotes verdes o no hay brotes verdes? Bueno, en realidad en algunos indicadores tienen lo que se llama en economía ventaja estadística. Cuando vos comparás con un año, como los indicadores habitualmente se hacen de carácter interanual, cuando vos comparás con una base muy baja, naturalmente el indicador te termina dando positivo, pero no necesariamente refleja una gran mejora. De hecho, cuando algunos de esos indicadores uno los compara con los datos del 2015, se da cuenta que aún sigue por abajo 2 años después. Pero de todas formas, incluso, bueno, esos brotes verdes dejan mucho que desear. Por ejemplo, en términos de empleo, la verdad que uno percibe que no hay un cambio de dinámica significativa en este tiempo. Cuando se analiza la serie de empleo para atrás, encontrás que desde inicios o fines del 2015 hasta mediados, julio, agosto del 2016 hay una caída muy pronunciada, y que luego lo que sucede en el mercado de trabajo es que quizás no continúa esa expulsión sensible en la cantidad de trabajadores, pero de todas formas no se modifica el comportamiento en el sentido de que no hay una incorporación de trabajadores importante en lo que tendría que ver con, o digamos, cuando uno le quita el efecto estacionalizado, digamos, cuando uno le quita el efecto de la mensualidad, de lo que tiene que ver con algunos empleos en particular para determinados meses, entonces se da cuenta que no hay prácticamente generación de empleo. Hablo de que estos 186.000 empleos que mencionan respecto al mes de julio, la primera cuestión la comparan con el mes de julio del año pasado y no con el inicio de su propia gestión, pero además más de, no me quiero equivocar, pero creo que son 120.000 de esos 186.000 están relacionados con el empleo, con el monotributo. Una parte importante también están relacionadas con el empleo público, que no está mal, pero de todas formas, bueno, habían denostado, digamos, este gobierno el empleo público y había cuestionado al anterior por los niveles de empleo público que tenía, y están en niveles más elevados, con lo cual allí tampoco podemos encontrar que hay grandes brotes verdes. Estamos claramente muy por debajo de los niveles de empleo, tanto estacionalizado como desestacionalizado, de noviembre de 2015, que es la base donde uno debería comparar. Hay un dato de la economía que nos habíamos olvidado de hablar, digamos, los últimos 10 años prácticamente no era un tema, que tiene que ver con el endeudamiento, el endeudamiento externo. Hoy están cerca de los 100.000 millones de dólares, con una cantidad de intereses anuales que superan altamente los pagos de deuda de los últimos años. ¿Esto cómo va a afectar, digamos, porque todavía la gente parece no notarlo? No, dos cuestiones. La primera, ya en el presupuesto se percibe eso. En promedio, la gestión anterior, los últimos 5 o 6 años, el promedio de los intereses o el peso de los intereses sobre el presupuesto era del orden del 7% aproximadamente, y pasó al 11% en el presupuesto de este año. Ya en el 2016 era menor en el presupuesto porque se había hecho en el 2015, pero fue efectivamente mayor. Fue creo que la única partida sobre ejecutada, debe haber alguna partidita chiquitita también en el medio, pero en términos gruesos la única partida sobre ejecutada fue el pago de intereses, que está relacionado ese aumento con el aumento de la deuda tomada por la actual gestión. ¿Cómo va a impactar? Bueno, suele ocurrir que el efecto de la deuda en el vecino de a pie no se percibe hasta que es demasiado tarde, diría. En términos concretos, bueno, recién mencionaba el dato de lo que tiene que ver con el peso sobre el presupuesto general o el presupuesto de gastos, y esto es importante porque si efectivamente se recorre el camino de pretender, digamos, ajustar las cuentas para reducir el déficit fiscal, y vos tenés que en términos de intereses de deuda externa ese valor es creciente, bueno, lo tenés que sacar de algún lado, con lo cual no solo tenés que reducir el déficit existente, sino que además tenés que reducirlo aún más
para compensar aquellas partidas que aumentan, y en este caso hablo de los intereses de la deuda. ¿En qué lugar lo pueden recortar? Bueno, me parece que el gobierno ha planteado, y sobre todo después de las elecciones, algunos ejes centrales, y yo diría que el eje central en materia de ajuste está relacionado con lo que ellos denominan reforma jubilatoria, reforma previsional, y que es donde está la caja central, diría, para hacer un semejante recorte. Si uno piensa en términos de plata, bueno, hay mucha plata en jubilaciones, hay mucha plata en pensiones, hay mucha plata en obra pública. Si no quieren recortar en obra pública, en parte lo han hecho en las tres cosas en el transcurso del 2016, pero si quieren sostener parte de la obra pública van a tener que hacerlo en los otros sectores, ámbitos. En el caso de las pensiones ya lo vivimos, en parte hace un par de meses atrás. Creo que van por las jubilaciones, aumentando la edad jubilatoria, tal vez pretendan plantear el día de mañana, ya el diario La Nación lo ha mencionado en alguna oportunidad, la necesidad de rediscutir lo que tiene que ver con la movilidad jubilatoria y finalmente las prestaciones que otorga todo lo que tiene que ver con los servicios previsionales en nuestro país. En otro orden, vos sos quien encabezaste la lista concejales por Unidad Ciudadana en San Martín, sos para la próxima elección el representante de Unidad Ciudadana en San Martín. ¿Cómo estás viendo la parte productiva teniendo en cuenta que San Martín es un municipio netamente de pequeñas y medianas empresas? Bueno, sí, efectivamente, San Martín es un distrito esencialmente industrial pyme, con lo cual sufre sensiblemente lo que tiene que ver con las políticas nacionales de apertura importadora, de caída del consumo y del tarifazo. En particular, estas tres cuestiones. Habría que agregarle una cuarta, que es el costo de financiamiento. Cuando vos tenés las LEVAC al 26-27% más en el transcurso del año pasado, bueno, el costo de financiamiento para una pyme está por las nubes, con lo cual realmente se hace muy cuesta arriba y muy difícil la vida de estas industrias. Me parece que, más allá de la grandilocuencia de algunas menciones, no se ha hecho nada con las pymes en el plano local para defenderlas, para cuidarlas, para atender esta situación. Soy de aquellos que cree que esas políticas, digamos, hay que combatirlas en el plano nacional porque son desde donde han sido impulsadas con un desdén absoluto respecto de lo que tiene que ver con el entramado pyme y con lo que generan las pymes, el 70% del empleo en nuestro país. Pero además en el plano local la verdad también ha dejado mucho que desear. Si uno se atiene estrictamente a los números, mira, en el 2013... el presupuesto para el área de producción era de 32 millones. En el 2017 es de 36 millones, solo el 10% más en 4 años. Y además subejecutado, la ejecución estuvo en el orden de los 28 millones, más de la mitad se dedica a sueldos, que está bien, pero digamos, uno percibe que no hay una política relacionada con lo que tiene que ver con la industria pyme en nuestro distrito y a uno le preocupa, naturalmente. Le preocupa porque lo vive, porque atiende a empresarios que la están pasando mal, porque atiende a gente que se ha quedado sin empleo, porque aquel que tiene todavía empleo tiene temor de perderlo prontamente y aquel que tiene una pyme está lamentablemente evaluando bajar la persiana, que es ese fantasma que cada día se convierte lamentablemente más en realidad que vivimos los que somos de San Martín en la década, sobre todo en la década de los 90, ¿no? Ese cementerio de fábricas que cada día pareciera que nos estamos acercando más. Por último, en el plano electoral, tanto Unidad Ciudadana como Cambiemos en San Martín han tenido casi un virtual empate, con unos puntitos ahí de diferencia. ¿Qué va a hacer Unidad Ciudadana, o qué va a hacer vos, en todo caso que estás a la cabeza de esto, para poder acrecentar la cantidad de votos? Bueno, nosotros creemos que tenemos que profundizar lo que hemos planteado ya desde el inicio de la campaña. Unidad Ciudadana quiere representar a aquellos que han sido excluidos por las políticas de Cambiemos, ¿no? Recién mencionaba un poco a las pymes o al trabajador de esa pyme. Deberíamos a eso incluir a tantos otros como por ejemplo los jubilados que han perdido los medicamentos en el recorte del PAMI o parte de sus prestaciones, que han perdido poder adquisitivo, aquellos que han perdido su pensión por la decisión del gobierno de recortar
allí planteando que lo que está viviendo nuestra sociedad en general, pero particularmente en San Martín, no es el resultado de cuestiones digamos casuales, sino que es una política que pretende, bueno, construir un país para 20 millones de argentinos y no para todos, y nosotros la verdad que queremos estar en la vereda de enfrente.